buenos días, estamos en el municipio de La Argentina. Mi nombre es Magdalena Churi, soy estudiante de zootecnia. Estamos realizando la primera actividad de reconocimiento de cultura política. ¿Qué entiende por el concepto de cultura? Eso entiendo, que pues, el trato de la gente para uno, como uno trata a la gente, creo yo que puede ser así. ¿Qué entiende usted por el concepto de política? Nada, tengo 70 años y nunca he votado por nadie, no me gusta porque los políticos no hacen sino que les voten y suben y lo discriminan a uno, al pobre. Si es rico, el rico, el alcalde rico con el rico, el gobernador rico con el rico, el resto con los pobres a un ladito. ¿Qué entiende usted por el concepto de cultura política? Ahí sí estamos graves, cultura política no. ¿Y cómo, Pues es, no. cómo ve reflejada usted la cultura política en nuestro pueblo o en nuestro entorno? Yo creo que mala, yo creo. Y no me pregunte por qué, porque yo creo que es mala. La cultura política, sí señorita. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Rodríguez. La primera pregunta es, ¿qué entiende usted por el concepto de cultura? Concepto de cultura. Ese concepto está, pues igual es como tan amplio, ¿no? Pero cultura, para mí cultura es como la expresión de cada uno de los seres humanos. Esa es la parte cultural. Que ella enfoca todo el desarrollo general y forma de vida del ser humano, lo que lleva la parte cultural. Es un concepto amplio, como le dije yo, y para mí es eso. Se despliega de diferentes formas, pero para mí sigue siendo específicamente el desarrollo y la forma de ser y actuar del ser humano. ¿Qué entiende usted por el concepto de política? Poco tema que me gusta hablar. Nunca me ha gustado la política. Digo yo, nunca me ha gustado la política, pero en la adverso a la vida, primera vez en mi vida que tengo la oportunidad políticamente de estar como en un puesto público, ¿sí? Que estoy de coordinadora de cultura de un municipio, estoy desarrollando un proceso de un trabajo público, pero para mí hay como un paréntesis en el sentido de que estoy haciendo lo que a mí me gusta, lo que yo me he desarrollado toda mi vida. Entonces yo lo veo de esa forma. Para mí la política es como la complejidad del ser humano. Es como un estado complejo que se montó el mismo ser humano, que no hace parte de pronto de su convivencia y de su forma cultural de vida, ¿sí? Pero es necesario en las políticas que se vienen desarrollando para su mismo proceso de vida, ¿no? La política no tiene para mí como esos sentidos de vida en ese momento en el país como está y como se está viendo en el mundo. Creo que ahí estamos fallando muchísimo y tenemos como una confusión de la política. Pero es necesaria. Lo que pasa es que se le da un mal manejo a la cuestión política. Es necesario porque de las políticas que cada uno tengamos como seres humanos es que empezamos a hacer un desarrollo social, ¿no? de toda la vida de un país, de un ser humano. Eso es como para mí la política, es como la organización, ¿no? De todos los pensamientos que contienen cada uno de nosotros los seres humanos, que es la misma desarrollo cultural de cada ser que conforma la política. ¿Y qué entiende usted por el concepto de cultura política? Es así. Están haciendo ustedes preguntas bien, como dicen unos, científicas, que a veces nosotros los artistas, todo eso nos conforma, son polémicas y polémicas.
¿Qué entiende uno por la cultura política? ¿Sí? Para mí lo que es la cultura política es como la idea central que tengo yo frente a lo que yo desarrollo como artista. ¿Sí? Mi política es de llevar cada uno de nosotros, los que trabajamos en las áreas artísticas, la forma de cómo nosotros podemos ayudar a una sociedad, a una comunidad, a que entienda de una forma realista lo que es el estado de vivir, ¿sí? Eso para nosotros se convierte como en una cultura política. Es la forma de que cada uno de nosotros, en las diferentes áreas que manejamos, músicos, teatreros, narradores orales, creadores literarios, comunicadores sociales, todos estos que hacemos parte de la cultura de un país, cómo nosotros tenemos nuestra propia política para decirle y contarle al mundo qué se está haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo estamos viviendo cada uno de esos momentos o instantes de vida. Nosotros los artistas tenemos una as en la manga muy chévere, porque es que podemos decirle a la población cómo es que la estamos embargando, cómo es que estamos viviendo, cómo estamos desarrollando nuestro tipo de vida, cuál es la cuestión real y lo no real. Por eso nosotros somos más dados a la izquierda, que dicen que somos de la izquierda, pero es que somos más reales en cuanto a las políticas que se desarrollan de todo en el país. Nos convertimos en esos críticos porque somos muy reales de la existencia de la vida. Por eso nos ven ahí pegados de pronto a la montaña, pegado a la sociedad real, que es la comunidad en real en general. Entonces, eso es lo que yo veo como la política cultural. Somos nosotros los encargados de entregarle a la gente una realidad del otro lado, que a veces nos negamos nosotros a verlo. ¿Y cómo ve usted reflejada la cultura política en nuestro entorno, en nuestro municipio? La cultura política. El municipio de la Argentina a veces da tristeza. A mí sí me da tristeza generalmente, porque hay cosas que uno como artista no las percibe, no las vive, porque uno artista trabaja para una comunidad en general, ¿sí? Uno no trabaja para sectores, uno se enseña a trabajar para un público en general. Ese público en general sea el barrendero, sea el señor que vende la galería, sea el señor que carga los bultos en cierta parte, sea el alcalde, sea el doctor, sea el enfermero, sea el cura, sea el que sea. Para nosotros es un público en general que sí, el significado que tiene es que es un ser humano y nosotros trabajamos y vivimos de ellos, ¿sí? La política hace esas divisiones, ¿sí? Comienza a generar unas divisiones en pro de que o yo soy amigo de él, o en pro de que un partido, gracias a Dios ya se acabó esa entre comillas de partido liberal y conservador, pero sin embargo a uno le da tristeza porque se generan unas paredes invisibles donde la comunidad se divide, ¿sí? Por esas cuestiones políticas, ¿sí? Entonces eso no lo compartimos nosotros, porque nosotros trabajamos en general y el municipio sí tiene todavía esas marcas, ¿no? Y no pienso que el municipio, sino el departamento, el país, y en sí eso no le ha generado nada bueno al municipio. Es muy difícil para nosotros como artistas eso, ¿sí? Porque nosotros, como les estoy diciendo, no trabajamos para ciertos sectores ni para ciertos sectores, trabajamos para una comunidad en general y poco nos gusta tener esos contactos políticos. Entonces por eso yo digo que a uno le da como una tristeza de ver esas divisiones que existen. Pueden ser imaginarias, pueden ser reales, pero eso perjudica a una población para que crezca. Que si hay unidad de pensamiento, el municipio o los departamentos del país podría tener un mejor desarrollo. Bueno, muchas gracias por su tiempo. La primera pregunta es, ¿usted qué entiende por cultura?
Es toda una gama de conocimiento en torno al medio en el cual vivimos, nos movemos. Es una palabra demasiado amplia, pero también es algo que también nos puede caracterizar, algo que nos identifica dentro de la diversidad que tenemos, por ejemplo, en nuestro país. La siguiente pregunta es, ¿qué entiende usted por política? La política, pues primero es una dimensión muy humana que se necesita, yo pienso que se necesita para poder organizar y distribuir la realidad social. Se necesitan líderes que ejerzan un buen servicio para que procuren pues plasmar sus ideas, que tengan un elemento común, y en este caso es buscar el progreso integral de los pueblos, de las veredas, de los barrios, de toda la gente que se acopla a sus ideas y que espera un buen resultado. La tercera pregunta es, ¿qué entiende usted por cultura y política? Cultura política. Cultura política. Colombia ha sido marcada por muchas situaciones en esta dimensión y aún todavía hoy vivimos estragos de una dimensión, pienso que un poco mal entendida. Hablar de cultura política para algunos puede ser un tomar partido frente a una línea de pensamiento. En muchos lados, hasta no mucho, existían solo dos partidos en Colombia, liberal y conservador, con situaciones muy nefastas para la vida de la sociedad. Si uno se inclinaba frente a uno y era conocido por otros, hasta persecución y matanzas. Pienso que en este momento, pues Colombia ha madurado en este proceso, tanto que hay bastantes ideas con distintos colores, el famoso polo, la línea verde, los tradicionales liberal conservador y otros como el que ahora se está hablando del nuevo partido de las FARC. En el fondo, pues también a veces da miedo tanta ramificación, porque hay tantas posturas y tantos estilos de vida que hacen que se fraccione la intención de una persona, que en el fondo no sabe qué escoger, qué es más bueno, qué es más malo. Entonces, hablar de cultura política, pues pienso que deberíamos pensar en mirar lo natural de esa función como un servicio y que las familias no deberían fracturarse cuando llega, por ejemplo, un tiempo de elecciones en las que hay tantas situaciones de división porque a mí me gusta este, a mí me gusta aquel, y están en una misma casa, vemos la fractura porque pusieron el afiche del primero, luego del segundo, del tercero, y eso no ayuda a un crecimiento, sino que más bien a una fisura. Pienso que esta elección debería ser un poco más silenciosa, más conciencia, en la que no se vea comprometida la familia porque le puso el cartel y entonces ya quedó marcada socialmente porque es que este fue el que le votó para X o Y candidato. Entonces habría que manejar toda esta dimensión y pienso que tendríamos que madurar como colombianos en una buena cultura política y por supuesto que tengamos políticos con liderazgos muy claros, que tengan ideas muy, muy rectas en el bien común, que debe ser la base y el arte de gobernar. La última pregunta es, ¿usted cómo ve reflejada la cultura política en nuestro entorno? En algunos ambientes hay mucha pasión, pero en otros ambientes hay mucha pereza, por los equívocos que se han dado en algunos gobernantes, por los manejos del poder, que se han olvidado que no son dueños, sino que son servidores, para saber administrar unos recursos públicos, fruto de unos impuestos, y que debe saber distribuirse a fin de que se mejore más la calidad de vida de las personas, pero que en algunos, pues por el afán del dinero, se ha manchado como todo este bien y este ideal que debería ser claro. Entonces, en algunos ambientes de confusión hay mucho escepticismo, también en un ambiente hay mucha apatabilidad a esta experiencia, no quieren saber nada. De hecho, uno escucha gente que dice, no, prefiero no votar para qué, con los mismos y con las mismas. Y precisamente pues tiene que ver con el liderazgo de la forma de las personas que ejercen o que han venido ejerciendo los servicios. ¿Qué entiende por política? Por política. Yo entiendo por política el conjunto de esfuerzos para el desarrollo de un pueblo. ¿Y qué entiende por cultura? Por cultura es como, bueno, yo entiendo cultura como educación,
como también el conjunto de tradiciones que un pueblo tiene. Y pues eso, más que todo, entiendo como cultura, esas dos cosas. El concepto de cultura y política. Cultura política. Cultura política. Cultura política. Pues sería como la forma que un pueblo entienda la forma de progresar, de armar sus proyectos, sus trabajos y cómo sacar adelante un pueblo. O sea, me imagino que es como se juntan las dos cosas, la cultura que tiene el pueblo en pro de sacar adelante pues a su misma gente. ¿Y cómo ve reflejada usted el concepto de cultura política en el pueblo, en ¿Aquí? nuestro entorno? Sí. Bueno, el concepto de política es bueno, pero los que hacen política, al no entender el concepto de hacerlo bien, entonces no lo hacen bien. Me refiero a que en el tiempo o en el momento en el que estamos, la política no es bien vista por el factor de la avaricia. O sea, un líder que llega a sacar adelante un proyecto no lo hace en sí por el pueblo, lo hace por sus propios intereses, porque ve que va a ganar o que tiene, ¿no? ¿Qué provecho va a sacar del proyecto? Entonces, esa mezcla que se ha dado últimamente no es buena en el sentido de la política, ¿no? Porque la política en sí, la raíz de la política son buenos esfuerzos, son esfuerzos por sacar adelante un pueblo. Pero como está ahora, sí da lástima que la política tenga ese fin. Muchas gracias.